solo dinero. Llevaba una desesperada necesidad de conexión humana. Bienvenidos a Millbrook Inn, dijo Margaret, con voz que contenía la mezcla justa de profesionalismo y calidez. Soy Margaret Cunningham y estas son mis hermanas. Nos aseguraremos de que su estancia sea perfecta. Tenías que serlo. Los ojos de Kellerman, su rostro se iluminó al percibir el cálido resplandor del salón común, el olor de Sara estofado de venado y la visión de Catalina arreglos de flores silvestres frescas a pesar de temporada. Esto era exactamente lo que una temporada solitaria se necesitaba: un viudo, un lugar donde mujeres hermosas y atentas lo trataba como a un miembro de la familia, no como a uno más. Cliente de pago. Durante los próximos 3 días, las hermanas le proporcionaron a Kellerman una experiencia como ninguna otra que hubiera vivido. Encontrado en una posada. Las comidas de Sara fueron banquetes de calidad de restaurante que incluían caza perfectamente sazonada, pan fresco y sus famosos pasteles de miel. Margaret entabló largas conversaciones con él sobre negocios y política, lo que lo convierte en sentirse intelectualmente valorada. Elizabeth, la risa inocente ante sus historias lo hacía sentir mundano e importante. Pero fue Catherine quien proporcionó lo que Kellerman realmente anhelaba: la ilusión de romance. En su segunda noche, después los demás invitados se habían retirado, Catherine encontró a Kellerman sentado solo junto al fuego, mirando fijamente las llamas con la expresión vacía de un hombre que había perdido todo lo que le importaba. Pero Thomas Kellerman nunca completaría su viaje a Kentucky. Su caballo fue encontrado 3 días después, vagando sin jinete cerca de Cumberland Gap. El propio Kellerman había simplemente desapareció, dejando solo preguntas y un misterio que nunca ser investigado oficialmente. La suposición es suficientemente lógica para él: la frontera peligrosa era que él tenía víctimas de bandidos o salvajes animales. Solo las hermanas Cunningham lo sabían. La verdad. Heinrich Zimmer había estado esperando en el bosque, a media milla de la posada, cuando Kellerman se marchó esa mañana. El inmigrante alemán era hábil con herramientas y poseía una especie de silencio-eficiencia que lo hacía valioso para tareas que requerían discreción. Kellerman nunca vio el golpe que terminó su vida, entregada con la herrería de un herrero martillo en la base de su cráneo. El cuerpo fue envuelto en lona y enterrado en una ubicación predeterminada en lo profundo del bosque de montaña, mientras que su sustancial, la bolsa de monedas de oro, regresó a Millbrook Inn. Esa noche, las hermanas estaban sentadas alrededor de la mesa de la cocina, contando el dinero de Kellerman y planificando su futuro. Margaret lo había hecho. Cálculos. La cantidad que simplemente los fondos adquiridos excedían los límites legítimos de la posada. Ganancias de todo un año. Catherine había demostrado que los hombres solitarios podían ser manipulada con una facilidad escandalosa. Sara había demostrado que rastros de evidencia podría eliminarse con la derecha: conocimiento de química y técnicas de montaña. Y Elizabeth lo había demostrado. Que incluso los aparentemente más inocentes, esa persona podía guardar secretos terribles. No se la echará de menos durante semanas, Margaret dijo, apilando las monedas de oro con precisión profesional. Sin familia, sin amigos íntimos, viajando solos a un lugar donde nadie lo conoce. Perfecto. Fue casi demasiado fácil, añadió Catherine. Aún conserva la misma expresión amable. Ella solía consolar a su víctima. Él nos habrían dado todo lo que les hubiéramos pedido. Para lo que habían descubierto que el frío la noche de noviembre fue algo mucho más valioso que el oro. Lo habían descubierto cómo hacer desaparecer a la gente. El invierno, el año 1832, les dio a las hermanas tiempo para perfeccionar su técnica y estableció los protocolos que les servirían para casi 2 décadas. Margaret, con su gran mente empresarial, desarrolló un sistema para identificar objetivos ideales. La víctima perfecta era un hombre que viajaba sola, llevando consigo una cantidad considerable de dinero.
Pocos lazos familiares y sin hogar fijo, un cronograma que plantearía un problema inmediato, alarma si no llegaba a su destino. El papel de Sara evolucionó más allá de la cocina y administración del hogar. Su conocimiento de las plantas de montaña ampliado para incluir un estudio detallado de toxinas y sus efectos. Hierba carmín. Las bayas, cuando se preparan adecuadamente, podrían inducir síntomas parecidos al cólera. Fox, el guante podría causar insuficiencia cardíaca que parecía natural. La cicuta acuática podría matar en cuestión de horas sin dejar casi nada rastro. Ella creó un jardín oculto detrás de la casa principal donde ella cultivaron estas plantas junto a hierbas legítimas, creando un arsenal farmacéutico disfrazado de parche medicinal. Catherine perfeccionó el arte de la manipulación emocional, aprendizaje para comprender las necesidades más profundas de los hombres y presentarles ella misma como la respuesta a su soledad. Estudió a sus objetivos. Con cuidado, adaptando su personalidad a que se ajusten a sus deseos. Para los religiosos, se volvió profundamente espiritual. Para el intelectual, se transformó en un conversador culto. Para él, en su duelo, ella ofreció consuelo y comprensión. Su capacidad para convertirse todo lo que un hombre necesitaba era ella. Su arma más poderosa y su mayor escalofrío, talento. Elizabeth, a pesar de su juventud, resultó crucial para el éxito de la operación. Éxito. Su aparente inocencia genuina. Proporcionó una cobertura perfecta para la familia y actividades. Los huéspedes sospechosos lo encontraron imposible mantener su cansancio alrededor de una chica que parecía incapaz de engaño. También se desempeñó como la primera sistema de alerta, su amabilidad natural, su comportamiento le permitió extraer información sobre los antecedentes de los huéspedes, planes de viaje y situaciones financieras sin levantar sospechas. La logística, la eliminación se había acordado con eficiencia germánica según Zimmer hermanos. Klaus había descubierto una serie de cuevas naturales en la ladera de la montaña, accesibles solo a través de un pasadizo oculto entrada tras un derrumbe. Los cuerpos podrían ser transportados allí al amparo de la oscuridad y sellado detrás de piedras sueltas donde la química de las montañas se aceleraría descomposición. Los objetos personales fueron cuidadosamente clasificados. Todo lo de valor se guardó, mientras que los artículos que podrían identificar a la víctima enterrados por separado o destruidos. Esdras, el papel de Hawthorne fue quizás el más crucial. Su reputación en la región era intachable, y su palabra tuvo peso ante las autoridades locales. Cuando ocasionalmente surgían preguntas sobre los viajeros desaparecidos, es de confirmar solemnemente que el individuo había en efecto se alojó en el Millbrook Inn, pero falleció con buena salud y ánimo. Su rostro curtido y su semblante honesto nunca dejó de satisfacer ni siquiera a los más investigador persistente. La primavera de 1833 trajeron a su segunda víctima, un tabaquero. Un comerciante llamado William Fraser del Norte Carolina. Fraser transportaba casi $500 en monedas de plata, las ganancias de una temporada de ventas de cosechas exitosa. Él era un soltero de 38 años conocido por su reclusión. La naturaleza y su práctica de hacer viajes de negocio solo para evitar compartir beneficios con socios. Fraser llegó en una lluviosa tarde de abril. Inmediatamente atraídos por la calidez y la comodidad de la posada. Después de semanas de viaje incómodo, las hermanas desplegaron su estrategia perfeccionada con precisión. Margaret lo involucró en conversaciones de negocios, aprendiendo sobre su situación financiera y planes de viaje. Sara preparaba comidas excepcionales que lo hizo reacio a continuar su viaje. Elizabeth lo entretuvo con música de piano y encanto inocente que le recordaba a la hija que nunca había tenido lo tenía. Pero fue Catalina quien selló el destino de Fraser. En su tercera noche en la posada, ella lo encontró leyendo solo en la sala común, un volumen encuadernado en cuero, un poema abierto sobre su regazo. Se acercó con aparente timidez, preguntándole si podía leer en voz alta, mientras ella tenía poca educación, pero le encantaba el sonido de hermosas palabras. Durante 2 horas Fraser le leía a Caterina a la luz de la lámpara.
Su voz se hacía cada vez más fuerte y más con confianza, escuchaba con los brazos envueltos. Atención. Cuando él terminó, ella puso la mano suavemente sobre su brazo y le dijo que tenía la voz más hermosa que jamás había escuchado. Hoy. La soledad que se había endurecido alrededor del corazón de Fraser durante décadas comenzó para romperse. Nunca he conocido a nadie como tú, le dijo, con la voz cargada de emoción que había reprimido durante años. Tú hazme sentir vivo de nuevo. Entonces no lo hagas. Mañana me voy, respondió Catherine. Ojos que reflejan la luz de la lámpara con sinceridad perfectamente calculada. Quédate otro día. Déjame escucharte leer. Fraser prorrogó su estancia por una semana, durante la cual Catherine gradualmente aumentaron su intimidad mientras Sara comenzó a introducir pequeñas cantidades de extracto de hierba carmín en su té de la tarde. Los síntomas comenzaron de forma sutil, leves molestias estomacales. Molestias, ligero mareo, nada lo suficientemente alarmante como para causar una reacción inmediata preocupación. Fraser atribuyó su malestar al estrés de los viajes y conmoción emocional de su inesperados sentimientos románticos. En su última noche en la posada Millbrook, Catherine invitó a Fraser para acompañarla a una cena privada en su habitación. Sara le había preparado su habitación favorita. Comida acompañada de una botella de vino con un toque especial con una dosis cuidadosamente calculada de extracto de cicuta acuática. Mientras Fraser se sentaba frente a Catherine en el íntimo luz de las velas, compartiendo sus sueños y temores con una mujer que él creía que podría le cambiaría la vida para siempre, no tenía ni idea. Ya se estaba muriendo. El veneno funcionó exactamente como Sara lo había hecho. Se predijo. La muerte de Fraser parecía ser un ataque cardíaco repentino provocado por excitación y sobreesfuerzo. Su cuerpo fue descubierto a la mañana siguiente en la cama de Catherine, aparentemente muerta plácidamente mientras dormía después de una noche de pasión. Incluso si un médico hubiera sido disponible para examinar el cuerpo. Los síntomas coincidían perfectamente con los de insuficiencia cardíaca natural en un adulto de mediana edad hombre con una vida previamente sedentaria estilo de vida. Fraser fue enterrado con solemnidad apropiada en el pequeño de la posada cementerio, un toque final que Margaret había añadido a su funcionamiento. Un adecuado tumba completa con lápida tallada dio la apariencia de respeto tratamiento mientras que en realidad sirve como el escondite perfecto. El cementerio contenía las tumbas de varias generaciones de la familia Cunningham miembros, realizando entierros adicionales un hecho intrascendente para los observadores locales. El dinero y los valiosos objetos personales de Fraser los efectos desaparecieron en la casa de la hermana creciente tesoro mientras su carro y los caballos se vendían a comerciantes ambulantes. Pasando semanas después. La desaparición se atribuyó a una decisión de establecerse en Kentucky en lugar de que regresara a Carolina del Norte, una explicación plausible de que nadie pensé que debía cuestionarlo demasiado de cerca. Por él a finales de 1833, las hermanas habían perfeccionado un sistema que era prácticamente indetectable. Habían aprendido a espaciar sus crímenes. Con cuidado, sin apuntar nunca a más de 4 o 5 víctimas al año para evitar crear patrones que puedan atraer atención. Desarrollaron historias de portada. Para los huéspedes que fallecieron en la posada, que abarcaban desde ataques cardíacos hasta accidentes decisiones de establecerse permanentemente en el oeste. Y lo más importante, aprendieron a confiar plenamente el uno en el otro, creando una conspiración tan estrecha que ni siquiera ni la más mínima pista de sus actividades llegamos al mundo exterior. Justo cuando nosotros pensábamos que lo habíamos visto todo, el horror en la tensión en Millbrook aumenta. Si esta historia te está dando escalofríos, comparte este video con una amiga a la que le encantan los misterios oscuros. Dale a me gusta para apoyar nuestro trabajo. Contenido, y no olvides suscribirte para no perdernos nunca historias como esta. Vamos. Descubramos juntos qué sucede después. Porque las hermanas Cunningham eran simplemente para empezar. Entre 1834 y 1845,
el Milbrooking logró una reputación que se extendía por toda la región del Atlántico Medio región y más allá. Los viajeros hablaban de ello en los mismos tonos reverentes reservados para los mejores establecimientos de Richmond o Baltimore. Las hermanas habían creado algo sin precedentes, una posada de montaña remota que ofrecía alojamiento de lujo y un servicio que rivalizaba con los mejores de la ciudad. Hoteles. Margaret había ampliado sus operaciones comerciales legítimas significativamente. La posada ahora mantenía un establo de caballos de calidad para los huéspedes, operaba una pequeña destilería que producía whisky de montaña premium, e incluso ofrecían expediciones de caza guiadas. Por S. Hawthorne. Estos legales las empresas proporcionaron ingresos sustanciales. Y, lo que es más importante, les dio a las hermanas una reputación como mujeres de negocios astutas más que simples posaderos. El registro de invitados de este periodo, cuidadosamente conservado en Virginia, los archivos estatales cuentan la historia de su éxito. Comerciantes de Charleston, políticos de Richmond, tierra especuladores de Baltimore y aventureros procedentes de lugares tan lejanos como Boston firmaron sus nombres con la elegante caligrafía de Margaret. Libro de contabilidad. Muchos devolvieron varios veces, convirtiéndose en clientes habituales que elogiaron a Milbrook ante sus colegas y amigos. Pero oculto dentro de esto el éxito legítimo fue cuidadosamente máquina de matar orquestada que funcionaba con precisión de reloj. Las hermanas habían refinado a su víctima selección con precisión científica. Catherine desarrolló una habilidad casi sobrenatural para identificar a los hombres que nunca serían los solitarios, los marginados, los aquellos que guardaban secretos que los hicieron ser quienes eran. Evita las relaciones cercanas. Sara, el conocimiento sobre los venenos se había extendido a incluyen docenas de plantas y minerales toxinas, cada una con diferentes síntomas y perfiles de detección. Elizabeth aprendió a extraer información personal detallada. Información de los huéspedes a través de conversación aparentemente inocente, y Margaret coordinó todo con la precisión de una operación militar. Durante esos años, afirmaron aproximadamente 43 víctimas, el exacto número encontrado posteriormente por el ferrocarril topógrafo. Cada muerte fue cuidadosamente planificado y ejecutado según estrictas normas protocolos que minimizaban el riesgo mientras maximizar las ganancias. Las hermanas desarrollaron perfiles detallados de sus objetivos, a veces observando a las posibles víctimas durante semanas antes de su final decisión. Consideremos el caso de Jonathan Wavely, un agrimensor de tierras de Pensilvania, que llegó en septiembre de 1838. Wavely estaba realizando trabajos de cartografía para el gobierno estatal, un trabajo que le exigía viajar solo a través de zonas remotas durante meses seguidos. Equipo de topografía transportado por valor de una cantidad considerable de dinero junto con el pago por su trabajo y fondos para la compra parcelas de tierra que él había identificado como oportunidades de inversión. Margaret reconoció inmediatamente a Wavely como objetivo ideal. Su trabajo requería ausencias prolongadas de la civilización, lo que significa que su desaparición podría no serlo, notó durante meses. Su inspección, las actividades proporcionaron una cobertura perfecta. Historia. Podría haberse caído fácilmente. Víctima de cualquier número de desastres naturales mientras trabajaba solo en condiciones peligrosas territorio. Lo más importante es su personalidad antisocial significaba que tenía pocos amigos cercanos que perseguirían, se iniciarían investigaciones si no regresaba. Las hermanas comenzaron su campaña inmediatamente. Sara preparó algo especial. Wavely había visto comidas con carne de caza es de caza, creando una conexión entre la comida y la montaña escarpada, un entorno que le resultaba tan atractivo. Elizabeth entabló conversaciones con él sobre su trabajo cartográfico, expresando fascinación por sus conocimientos técnicos y haciéndole sentir apreciado por su experiencia. Margaret habló del potencial inversiones en terrenos con él, posicionándose ella misma como experta local que podría ayudar. Él le ayudará a identificar oportunidades rentables. Pero fue Catherine quien proporcionó el elemento que selló el destino de Wavely.
Ella no se le acercó como a un potencial conquista romántica, pero como un pariente espíritu que compartía su amor por el desierto. Ella reveló un aparentemente amplio conocimiento de la flora de montaña y la fauna recopilada a lo largo de años de cuidadosa observación. Estudio que en realidad le sirvió de veneno investigación. Ella lo acompañó en un corto viaje. Expediciones de reconocimiento alrededor de la posada propiedad, demostrando comodidad con la vida al aire libre que Waverly encontró irresistible. Nunca he conocido a una mujer que lo entendiera. Las montañas como tú, Waverly se lo dijo durante una de sus excursiones, su reserva profesional finalmente agrietamiento. La mayoría de la gente solo ve naturaleza salvaje. Pero se puede apreciar la belleza y el orden de abajo. He vivido aquí toda mi vida, respondió Catherine, dando un paso más cerca de él mientras estaban de pie en una cresta con vistas al valle. Las montañas me han enseñado cosas que los libros nunca podría. Cosas sobre la vida, sobre la muerte, sobre el equilibrio entre ellos. Waverly extendió su plan de 2 días permanecer durante 3 semanas, aparentemente para realizar trabajos de topografía más exhaustivos en la zona. Pero en realidad porque él tenía caído completamente bajo el dominio de Catalina Hechizo. Durante este tiempo, Sara gradualmente introdujo toxinas cada vez más potentes en su comida, creando síntomas que imitaba las primeras etapas de la montaña fiebre. Un peligro real que había reclamado las vidas de varios topógrafos en los últimos años. El veneno que Sara usó para Waverly fue su propia innovación. Un extracto de destruyendo hongos ángel que producían insuficiencia hepática en el curso de varios días. Los síntomas coincidían perfectamente. Aquellos de fiebre de montaña, e incluso un médico experimentado habría sido es poco probable que pueda distinguir entre las dos condiciones. La muerte de Waverly pareció será trágico pero totalmente predecible. Riesgo laboral. Su inspección el equipo fue vendido a un comerciante en Kentucky, mientras sus mapas detallados se convertían parte de la creciente colección de Margaret información de inteligencia sobre la región, geografía y recursos. Su cuerpo se unió a los demás en las cuevas selladas de la montaña, mientras su nombre se añadía al local registros como otra víctima del peligroso estilo de vida fronterizo. La brillantez de la operación de las hermanas radicaba no solo en sus métodos de asesinato, sino en su capacidad para mantener la ilusión de respetabilidad. Ellos asistieron a los servicios religiosos en la iglesia cercana a asentamiento de Millbrook, contribuyó generosamente a causas comunitarias y mantuvo amistades con los locales familias. Margaret formó parte del consejo de la Asociación Regional de Comerciantes mientras Sara prestaba asistencia médica a las granjas vecinas en tiempos de enfermedad. Catherine daba clases en la escuela dominical. A los niños locales y a Elizabeth eventos sociales organizados que trajeron familias de montaña aisladas juntas. Esta participación comunitaria sirvió múltiples propósitos. Les proporcionaba coartadas y testigos de carácter para tiempos cuando podrían surgir preguntas sobre huéspedes desaparecidos. Les dio acceso a información sobre viajeros que pasan a través de la región. Lo más importante es que los estableció como pilares de la comunidad cuya palabra nunca sería interrogado por las autoridades locales. Las hermanas también desarrollaron una extensa red de relaciones comerciales que contribuyó a legitimar su creciente riqueza. Invirtieron en la compra de terrenos. En toda la región, gradualmente reunir una cartera de propiedades que generaba ingresos por alquiler y aumentaron de valor. Prestaron dinero a los agricultores y comerciantes locales, ganando tanto los pagos de intereses como la influencia dentro de la comunidad. Incluso adquirió acciones en varias empresas de barcos fluviales. Empresas que operan en el río Ohio, diversificar sus inversiones mientras crear fuentes de ingresos adicionales. En 1845, las hermanas Cunningham eran entre los terratenientes más ricos de Virginia Occidental. Su historia de éxito fue puesto como ejemplo de lo que las mujeres decididas podían lograrlo, incluso en el desafiante entorno fronterizo. Los periódicos locales ocasionalmente los incluían.
Artículo sobre el emprendedor. Las hermanas Cunningham, que habían construido un próspero imperio empresarial de su propiedad de montaña heredada. Pero debajo esta fachada de éxito legítimo yacía los huesos cuidadosamente ocultos de más de 40 hombres que habían cometido el fatal accidente. Error de aceptar a la hermana hospitalidad. Cada muerte había contribuido a su riqueza y refinaron sus métodos, creando un ciclo de asesinatos y ganancias que parecía imposible de detener o detectar. El aislamiento que inicialmente ahora los protegió del descubrimiento proporcionó algo aún más valioso. El entorno perfecto para ellos. Actividades depredadoras. Millbrook Integnia se convierte en una telaraña, hermosa y atractiva en apariencia, pero mortal para cualquiera que se viera envuelto en sus mechones. Llegó el principio del fin. No procede de las fuerzas del orden ni es sospechoso. Parientes, pero de una manera inesperada fuente, uno de sus propios empleados. Heinrich Zimmer, el menor de los dos hermanos alemanes. Habían estado creciendo cada vez más inestable desde una cacería accidente en el otoño de 1849 que dejó él con dolor crónico y una dependencia en Lordham para recibir ayuda. Heinrich siempre había sido el más sensible de los Zimmer hermanos y los años de participación. Los crímenes de la hermana habían tomado el costo psicológico que sufrió su hermano Klaus. Lo ignoró o no lo hizo reconocer. El Lordum, inicialmente recetado por Sara para el dolor legítimo alivio, se había convertido gradualmente en el de Heinrich escapar de la culpa y las pesadillas que perturbaba su sueño. Pero la adicción trajo consigo sus propios problemas, paranoia, estado de ánimo, oscilaciones y una tendencia a hablar sin tapujos. Eso lo hacía cada vez más peligroso para la operación. La crisis comenzó el 1 de enero de 2019. Fría mañana de febrero de 1850 cuando Heinrich apareció en la puerta de la cocina de la casa principal. Sus ojos desorbitados con pánico inducido por las drogas y su ropa despeinada tras una noche sin dormir. Sara estaba sola en la cocina, preparando desayuno para un comerciante ambulante de Carolina del Norte que había llegado la noche anterior, un hombre a quien las hermanas habían ya identificado como su próximo objetivo. Ya no puedo más, Heinrich susurró, con la voz temblorosa emoción. Veo sus rostros todas las noches. Cada vez que cierro los ojos, todos estaban allí mirándome. 43 hombres. Sara. 43 almas claman por justicia. Sara mantuvo la compostura, pero su mente se aceleraba mientras calculaba la amenaza. Heinrich ahora estaba representado. Su conocimiento de sus crímenes estaba completo y detallado. Podría proporcionar a las autoridades con las ubicaciones exactas de los lugares de enterramiento, descripciones de métodos de asesinato y testimonio que condenaría a los 4 hermanas de la horca. No lo eres. Bueno, Heinrich, dijo suavemente, moviéndose más cerca de él con aparente preocupación. El idinum está afectando tu mente. Estás viendo cosas que no son reales. No, la voz de Heinrich se elevó peligrosamente. Y Sara miró hacia el techo, con la esperanza de que el huésped de arriba no hubiera estado despertó. Sé lo que hemos hecho. Sé lo que me has obligado a hacerlo. Y sé que tiene que ser así. Alto. La conversación continuó durante casi una hora con Heinrich alternando entre confesiones entre lágrimas y enojo acusaciones mientras Sara intentaba calmarse él sin alertar al resto de hogar. Finalmente logró convencerlo de que regrese a su cabaña con una promesa de que discutirían la situación más tarde, después de que hubiera tenido tiempo de descansar y despejar la mente. Pero Sara lo sabía. No habría discusión posterior. Heinrich Zimmer se había convertido en un lastre que amenazaba todo lo que habían construido, y había que eliminar las responsabilidades. Esa noche, después de que su invitado hubiera tras retirarse a descansar, Sara preparó una cena especial para los hermanos Zimmer, un gesto de agradecimiento por sus años de servicio leal, explicó a Close.
La comida incluía a Heinrichs platos favoritos junto con los de Sarah vino especiado especial que contenía suficiente extracto concentrado de dedalera para detener el corazón de un hombre en cuestión de horas. Heinrich murió tranquilamente mientras dormía. Noche. Su muerte se atribuyó a la misma afección cardíaca que supuestamente varios de sus invitados afirmaron haberlos encontrado durante el años. Close, que había consumido menos del vino envenenado debido a su naturaleza la templanza sobrevivió. Pero con daños cardíacos significativos que lo dejaron debilitados y dependientes de la atención médica de Sar cuidado. La muerte de Heinrich solucionó su problema inmediato, pero creó uno nuevo desafíos. Close, a pesar de su debilidad física, comenzó a hacer preguntas incisivas sobre el repentino fallecimiento de mi hermano. Similitudes entre los síntomas de Heinrich y las exhibidas por varios de los invitados no habían pasado desapercibidos para él, y su lealtad hacia las hermanas flaqueaba. Bajo el peso de la sospecha y el dolor. Margaret reconoció que su operación estaba entrando en una fase crítica. Una red de confianza y complicidad que los protegió durante casi 2 décadas. Comenzaba a fracturarse, y una investigación significativa revelaría evidencia de que incluso su considerable la influencia no pudo ser suprimida. Comenzó a elaborar planes de contingencia para la posibilidad de que pudiera necesitar abandonar Millbrook Inner. El último invitado Samuel falleció en Millbrook Inn. Harwell, un corredor de algodón de sabana que llegaron en marzo de 1851 con más de $1.000 en monedas y billetes de oro. Harwell era viudo y tenía más de 50 años. Viajar al norte para negociar contratos con fábricas textiles en Pensilvania. La muerte siguió a la establecida hermana patrón, insuficiencia cardíaca aparente después varios días de hospitalidad excepcional que incluía compañía íntima con Catherine. Pero la muerte de Harwell marcó un cambio crucial en la vida de la hermana metodología. Por primera vez durante casi 20 años, lograron un impacto significativo. Error. Harwell había quedado con un socio comercial en Pittsburgh en una fecha específica, y cuando no lo hizo al aparecer, su colega comenzó a hacer consultas que finalmente llegaron a los locales autoridades de Virginia. El sheriff Thomas Brennan, del condado de Millbrook, era un capaz agente de la ley con más de 20 años de experiencia, pero nunca se había topado con nada como la operación de las hermanas Cunningham. Su investigación inicial fue rutinaria. Unas pocas preguntas para confirmar que Harwell en efecto se había alojado en la posada y falleció en buen estado de salud. Margaret y Esdras prestó su testimonio habitual. Respaldado por un servicio de atención al cliente cuidadosamente mantenido. Registros que mostraban la salida de Harwell fecha y destino previsto. Pero Brennan fue más persistente que los anteriores investigadores, y la investigación comenzó a descubrir pequeñas inconsistencias en la historia de la hermana. A herrero del condado vecino recordado herrar un caballo que coincidiera con la descripción de la montura de Harwell. Pero varios días después de que el empresario fuera se supone que había pasado por él en la zona, un comerciante recordó haber comprado suministros de alguien que se parecía a Harwell. Pero de nuevo el momento no fue el adecuado. Coincidir con la fecha oficial de salida de Posada Millbrook. Estas discrepancias eran menor y podría haberse explicado por un sinfín de factores inocentes, pero ellos fueron suficientes para sembrar semillas de duda en la mente de Brennan. Empezó a mirar más analizando de cerca otros casos de personas desaparecidas que involucraba a viajeros que habían sido por última vez visto en la zona del Millbrook Inn. Y el patrón que surgió fue profundamente preocupante. El sheriff Brennan la investigación se aceleró rápidamente una vez comenzó a examinar el patrón más amplio. Desapariciones en los alrededores del Millbrook Inn. Su revisión de los registros del condado reveló que en los últimos 20 años, al menos 15 diferentes casos de personas desaparecidas habían viajeros involucrados que fueron los últimos se ha confirmado que se alojará en el propiedad de Cunningham. Mientras que el individuo los casos podrían explicarse por los diversos peligros de los viajes fronterizos, la agrupación estadística era imposible de ignorar. Brennan tuvo cuidado de no alertar.
Las hermanas a su investigación, realizando sus indagaciones discretamente y evitar el contacto directo con cualquier persona conectado a la posada. Su gran avance llegó cuando entrevistó a Klaus Zimmer. Durante uno de los raros inmigrantes alemanes viajes al pueblo para comprar provisiones. Klause, aún de luto por la muerte de su hermano y cada vez más suspicaces sobre las circunstancias que lo rodearon, demostraron: mi hermano está más hablador de lo normal. Heinrich estaba preocupado antes de morir. Klause le dijo a Brennan durante lo que parecía ser una conversación informal fuera de tienda general. Habló de cosas que le quitaban el sueño. Las montañas guardan muchos secretos, Sheriff. Y no todos deberían permanecer enterrados. Esta declaración críptica podría haber significado nada para alguien con menos experiencia investigador, pero Brennan reconoció al señales de un hombre luchando contra el peligro conocimiento. Él organizó una reunión privada con Klause en un lugar lejos de Millbrook Inn, donde se revela toda la verdad. Finalmente comenzó a emerger. Klaus, la confesión fue vacilante e incompleta. Años de miedo y lealtad lucharon contra la culpa y la sospecha mientras él reveló fragmentos de lo que sabía. No pudo obligarse a hacerlo explícitamente, acusar a las hermanas de asesinato. Pero él proporcionó suficientes detalles sobre el misterioso actividades nocturnas inexplicables, los entierros y el creciente número de hermanos en su familia. Angustia para darle a Brennan la evidencia que él necesitaba: obtener órdenes de registro. Se llevó a cabo la redada en Millbrook Inn. Al amanecer del 15 de abril de 1851, con una fuerza de 8 agentes armados rodeando la propiedad para impedir la fuga. Brennan tenía coordinado con los alguaciles federales para asegurar que cualquier evidencia encontrada sería manejado adecuadamente, reconociendo que el caso podría involucrar delitos en todo el estado. Las hermanas recibieron la llegada de aplicación de la ley con característica serenidad. Margaret saludó a Brennan en la puerta principal con educada preocupación, expresando la esperanza de poder ayudar con cualquier investigación que hubiera traído él a su propiedad. Catalina parecía genuinamente angustiado por el sugerencia de que cualquier cosa inapropiada podría haber ocurrido en sus respetables establecimientos. Sara se ofreció a preparar refrigerios para los oficiales, mientras Elizabeth parecía confundida y asustada por las acusaciones formuladas contra su familia. Pero su práctica, las actuaciones no pudieron ocultar la evidencia física de que 20 años del asesinato había dejado atrás. La búsqueda de la casa principal reveló varios artículos que claramente pertenecen a la categoría de desaparecidos viajeros. Un bolsillo de plata distintivo, reloj grabado con Samuel Harwell iniciales. Un portafolio de cuero que contiene documentos comerciales pertenecientes a Thomas Kellerman y una colección de objetos personales, cartas y fotografías que representaban docenas de víctimas diferentes. Más lo condenatorio seguía siendo el cuidadoso comportamiento de Sara. Jardín mantenido de plantas venenosas, que incluía varias especies que habían sin aplicaciones medicinales legítimas. Su colección de libros sobre botánica y la química reveló una gran experiencia en toxicología que iba mucho más allá de conocimientos necesarios para el hogar normal. Remedios escondidos en su habitación privada. Los investigadores encontraron notas detalladas describiendo los efectos y las dosis de diversas toxinas vegetales, junto con registros que claramente se correspondían con las muertes de huéspedes específicos. El descubrimiento de las cuevas funerarias fueron la pieza final de evidencia necesaria para confirmar el alcance de los crímenes de la hermana. Klause, enfrentando cargos como cómplice de asesinato, liderado investigadores a la entrada oculta detrás del derrumbe. Dentro de las cuevas, exactamente como el inspector ferroviario los encontraría meses después. Posteriormente se encontraron los restos óseos de 43 hombres junto con efectos personales de valor miles de dólares. Cada esqueleto contaba su propia historia de muerte violenta. Heridas punzantes encontradas en la base de varios cráneos indicaban que algunos las víctimas habían sido asesinadas rápidamente con instrumentos afilados. Probablemente mientras ellos estaban inconscientes por veneno o alcohol. Otros presentaban signos de estrangulamiento o asfixia. Algunos parecen haber muerto
Solo por el veneno, sus huesos lo demostraban los cambios químicos asociados con toxicidad por metales pesados. El ensayo de las hermanas Cunningham se convirtieron en una de los procedimientos legales más sensacionales en historia de Virginia. Periódicos de todo el país. El País cubrió el caso. Fascinado por la historia de 4 mujeres que habían operado uno de los más exitosos empresas criminales en Estados Unidos historia. La fiscalía dirigida por el fiscal del estado, Daniel Hutchinson, presentó pruebas abrumadoras de una conspiración que había durado casi 20 años y se cobró más de 40 vidas. Margaret mantuvo su inocencia. A lo largo de todo el proceso, alegando que cualquier evidencia encontrada en la posada habían sido plantadas por enemigos que buscan destruir la reputación de su familia. Catherine se derrumbó por completo durante su testimonio, alternando entre negaciones y confesiones entre lágrimas que implicó a las 4 hermanas en el asesinato. Sarah se negó a hablar en absoluto, manteniendo un silencio estoico que muchos interpretado como una admisión de culpabilidad. Elizabeth, la más joven y la más el acusado, que inspiraba simpatía, afirmó haber sido coaccionada por sus hermanas mayores y suplicó clemencia al tribunal. Estrategia de defensa centrada en el aislamiento y vulnerabilidad de 4 mujeres huérfanas intentando sobrevivir en un entorno fronterizo peligroso. El abogado de la hermana, Marcus Fairfield, argumentaron que habían sido llevados a medidas desesperadas por las circunstancias fuera de su control, y que la juventud y el género deben ser considerados como factores atenuantes en su sentencia. Pero la abrumadora evidencia y el alcance impactante de sus crímenes hizo que cualquiera la simpatía es difícil de mantener. El jurado deliberó durante menos de 3 horas antes de dictar veredictos de culpabilidad para todos 4 acusados por múltiples cargos de asesinato en primer grado. La sentencia fue rápida y definitiva. Margaret, Catherine y Sarah eran condenados a la horca, su ejecución programado para el 12 de octubre de 1851. Elizabeth, en gran parte debido a su edad en el momento en que comenzaron los crímenes y su aparente cooperación con las autoridades, recibió una sentencia de cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Las ejecuciones se llevaron a cabo según lo previsto en un día gris mañana de octubre con cientos de los espectadores se congregan para presenciar el final de la historia de las hermanas Cunningham. Margaret afrontó la muerte con la misma entereza. La fría compostura que había demostrado durante todo el juicio, sin ofrecer palabras finales de remordimiento o explicación. Catherine y Sarah estaban juntas en el patíbulo, tomados de la mano como las sogas se colocaron alrededor de sus cuellos, su momento final de solidaridad fraternal. Un marcado contraste con la crueldad calculada se los habían mostrado a sus víctimas. Elizabeth Cunningham fue trasladado al Penitenciaría Estatal de Virginia en Richmond, donde pasaría los 37 restantes años de su vida. Registros penitenciarios indican que ella mantenía su inocencia hasta su muerte en 1888. Afirmando repetidamente que ella había sido una víctima de la manipulación de su hermana en lugar de un participante voluntario en sus crímenes. Ella nunca recibió visitantes y no dejó ningún registro escrito de sus experiencias en Millbrook Inn. Klaus Zimmer, a quien se le concedió inmunidad a cambio de su testimonio, desapareció poco después. El juicio concluyó. Algunos informes colocaron él en Ohio, otros en Missouri, pero él nunca se volvió a localizar oficialmente. Trauma por la muerte de su hermano y su papel en la exposición de los crímenes de la hermana parecía haberlo destrozado por completo, dejándole sin poder establecerse en ningún sitio o formar relaciones duraderas. Esle Hawthorne enfrentó cargos como cómplice de asesinato, pero su edad y su cooperación con las autoridades le valió una reducción de condena a 10 años. Años de prisión. Murió bajo custodia en 1854, según se informa. Todavía sostenía que nunca había sospechado la verdadera naturaleza de las actividades de la hermana y creyeron sus explicaciones para diversas muertes y desapariciones. El propio Millbrook Inn se vendió en subasta para satisfacer sentencias judiciales en contra de Finca Cunningham.
Los nuevos propietarios, una familia de apellido Fletcher de Richmond, intentó seguir operándolo como una posada legítima, pero la propiedad su reputación infame lo hacía imposible. Para atraer huéspedes. El edificio se mantenía en pie. Estuvo vacío durante varios años antes de ser adquirida por una empresa minera que demolieron las estructuras y las convirtieron la tierra para uso industrial. El cobre, la mina donde se encontraron los restos de la víctima. El descubrimiento fue sellado permanentemente por orden del tribunal. Con una simple piedra se erigió un monumento en memoria de los 43 hombres. ¿Quién falleció en Millbrook Inn? El marcador que aún se mantiene vigente hoy en día según las sociedades históricas locales, solo la inscripción. Aquí yacen desconocidos viajeros 1832-1851. Que encuentren la paz en la muerte. Les fue negado en vida. El caso había implicaciones de gran alcance para en irregulación hotelera en todo Virginia y estados vecinos. Las nuevas leyes eran promulgadas exigiendo información más detallada sobre los huéspedes. Procedimientos de registro, obligatorios, notificación de fallecimientos de huéspedes a las autoridades locales, autoridades, e inspecciones regulares de establecimiento que presta servicios a viajeros. Las leyes de Cunningham, como se las conoció, siguió vigente hasta bien entrado el siglo XX. Quizás lo más significativo sea el Millbrook, en caso de convertirse en una advertencia, relato sobre los peligros del aislamiento y el potencial para que el mal florezca en lugares alejados de la supervisión civilizada. Los investigadores criminales comenzaron a pagar mayor atención a los patrones de desapariciones en zonas remotas, establecimientos, lo que condujo al descubrimiento de varias operaciones a menor escala que de otro modo podría haber continuado indetectado. La investigación financiera reveló que verdadero alcance del éxito de la hermana. Su patrimonio, incluyendo propiedades de tierras, inversiones empresariales y activos líquidos, estaba valorado en más de $50,000. Una fortuna enorme para la época. El dinero se utilizó para indemnizar a las víctimas, familias cuando sea posible, y para financiar mejoras en la aplicación de la ley, capacidades en áreas remotas de Virginia. Criminólogos modernos que han estudió el caso y se observaron varios factores que contribuyó a la hermana un éxito notable. Su operación, una cuidadosa selección de víctimas combinada, métodos de asesinato sofisticados, excelentes técnicas de eliminación y la mayoría, y lo que es más importante, una historia de tapadera perfecta que hicieron que sus crímenes fueran casi invisibles para investigadores contemporáneos. El aislamiento de su ubicación proporcionó privacidad para sus actividades, mientras su reputación en materia de hospitalidad creó un flujo constante de víctimas potenciales. Perfiles psicológicos desarrollados por los expertos modernos sugieren que Margarita era el principal artífice de la operación. Poseer una personalidad antisocial, rasgos y habilidades organizativas necesario para planificar y ejecutar tal cosa compleja organización criminal. Catherine probablemente sufrió de lo que ahora sería reconocido como trastorno límite de la personalidad, desorden, haciéndola capaz de formar intenso pero en última instancia sin sentido conexiones emocionales con las víctimas. La experiencia de Sarah con los venenos sugiere una fascinación por la muerte y el control que rayaba en lo sádico. Elizabeth, su papel sigue siendo el más ambiguo. Si ella era una participante voluntaria o una, es posible que un cómplice obligado nunca sea definitivamente determinado. ¿Qué hace que el caso del Millbrook Inn fue particularmente escalofriante? Es lo fácil que podría haber continuado indefinidamente. Si Heinrich Zimmer no hubiera sufrido su crisis psicológica o si el sheriff Brennan hubiera sido menos persistente en su investigación, las hermanas podrían haber continuado sus actividades para décadas más. La aleatoriedad de su resultado final, el descubrimiento, sirve como recordatorio de que muchos los crímenes históricos podrían haber ocurrido completamente indetectados. Los perpetradores llevando sus secretos a tumbas sin marcar. La historia de las hermanas Cunningham también destacan vulnerabilidad de los viajeros en la era preindustrial. Cuando la comunicación era lento y el transporte era peligroso,
un hombre podría desaparecer entre dos pueblos y no se les echará de menos durante meses, si es que alguna vez sucedió. Las hermanas se aprovecharon de esto. Vulnerabilidad con eficiencia despiadada, transformando la propia industria hotelera en un arma contra los solitarios y aislado. Folclore local en el oeste Virginia conservó versiones distorsionadas de la historia de Millbrook se remonta a generaciones. Algunos relatos retrataban a las hermanas como víctimas de las circunstancias que fueron llevadas a medidas desesperadas por la pobreza y aislamiento. Otros los transformaron en entidades sobrenaturales que atraían a las víctimas por medios mágicos en lugar de simples manipulación. La verdad, tal como la revela registros judiciales y relatos contemporáneos, es a la vez más mundano y más aterrador que cualquier historia de fantasmas. Lo físico ubicación de Millbrook, una fuente de superstición local hasta bien entrado el siglo XX. Cazadores y excursionistas informaron hallazgo de objetos inusuales en la zona. Botones viejos, trozos de ropa, oxidados objetos metálicos que alguna vez podrían haber pertenecido a las víctimas de la hermana. Si estos descubrimientos fueron auténticos reliquias o simplemente los productos de imaginaciones hiperactivas influenciadas por la tristemente célebre historia del lugar permanece desconocido. Se hicieron varios intentos. Los años para localizar entierros adicionales, sitios que podrían contener víctimas que fueron eliminados mediante otros métodos. Estudios con radar de penetración terrestre realizadas en la década de 1980 identificaron varias anomalías del suelo consistentes con tumbas sin marcar. Pero legales y éticas consideraciones impidieron una amplia excavación. Sigue existiendo la posibilidad de que las 43 víctimas encontradas en la mina representan solo una parte de las hermanas número total de víctimas mortales. El caso Cunningham. Archivo, alojado en el estado de Virginia. Los archivos siguen atrayendo investigadores e historiadores aficionados, fascinado por uno de los más operaciones exitosas de asesinatos en serie. Los registros detallados que llevaba Margaret Cunningham, combinado con Sarah notas botánicas y lo físico pruebas recuperadas de la propiedad. Proporcionar una imagen inusualmente completa de cómo se planificaron tales crímenes y ejecutado en el siglo XIX. Esto el misterio nos muestra con qué facilidad puede el mal esconderse tras una fachada de respetabilidad y cómo el aislamiento puede proporcionar cobertura perfecta para lo más atroz delitos. La historia de las hermanas Cunningham sirve como recordatorio de que los monstruos no siempre parecen monstruos. A veces parecen anfitrionas encantadoras, que ofrece a los viajeros cansados exactamente lo que son los que más necesitan. ¿Qué opinas? ¿Esta historia? ¿Te lo crees todo? ¿Se reveló algo o podría haber más secretos enterrados en esos Virginia montañas? Deja tu comentario abajo y dime qué crees que pasó realmente. En Millbrook Inn. Si te gustó este cuento y quiero más historias de terror, como suscríbete y activa las notificaciones. Campana y comparte con alguien que ame misterios. El pasado está lleno de oscuridad. Secretos esperando ser descubiertos y yo estaré aquí para ayudarte a descubrirlos. Vea. Te veremos en el próximo video donde explorar otro capítulo de la historia de Estados Unidos, historia oculta del terror.